Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz de Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. Are you listening? Damn. El día de hoy vamos a hablar de Procusto. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Yeah. Y antes de hablar de Procusto y qué tiene que ver esta historia con los negocios, tenemos que hablar un poco de Teseo. Teseo es ese rey mítico griego de Atenas que, lo podremos recordar por Teseo y el Minotauro, o cuando Teseo va al inframundo, y múltiples aventuras. Era un héroe fundador. Esta estructura narrativa o este tipo de héroe viene establecido en la historia de la humanidad desde el inicio. Es más, hasta como de esos primeros seres humanos o Homo sapiens, más bien no sé bien de qué, si era Homo habilis o era un ser humano. Y este arquetipo se va repitiendo una y otra vez en la historia de la humanidad. Y con Teseo sucede esto, atribuible, hijo de Poseidón, entre otras teorías. Pasa que tiene una última aventura antes de llegar a Atenas, y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Llegó con Procusto, que a veces se le asignan como un gigante, pero ahí hay discusiones, ¿no? Como en muchas partes de la historia. Pero lo importante de Procusto era esto. Él vivía en una colina y era un posadero, tenía una posada. E invitaba a los viajeros solitarios a pasar la noche, a quedarse en sus aposentos. Pero Procusto era digno de Viernes 13 o de la masacre de Texas. Era un sanguinario Procusto. Le gustaba hacer maldades, le gustaba ahí hacer una pequeña travesura, que era la siguiente. Travesura era más bien un asesinato. Lo que hacía con los viajeros que pasaban por sus aposentos era que los embriagaba, les llenaba de juegos y de diversión, los entretenía y les decía, ahora sí, vamos a tu cama. Y curiosamente el reto era caber en esta cama. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué estamos hablando de esto? Digamos que tú eres una persona de estatura baja, o de una estatura alta, o de una estatura promedio, o de la estatura que tú me digas. Nadie cabía perfectamente en la cama de Procusto. Porque hasta me lo imagino como de Scooby-Doo, como esa maquinaria escondida en donde ajustaba la cama. Y lo que pasaba era de que, digamos, eras de baja estatura, entonces no cabías en la cama, te amarraba de muñecas y de tobillos y te estiraba hasta hacer que cupieras. De igual forma, si tenías una estatura alta, lo que hacía era serruchar el sobrante o el excedente. Como te digo, esto es bastante fuerte, ¿no? O sea, sí es digno de película de terror con Procusto. Pero, lamentablemente para él y para su existencia, llegó Teseo en esta última aventura antes de llegar a Atenas. Y llegó como un viajero solitario para quedarse en estos aposentos. Pero él ya conocía esta historia, o ya sabía de esto, que ellos no salían, o sea, los viajeros que pasaban por esa colina no salían de los aposentos de Procusto. Entonces, muy astuto como era él, dijo, vamos a seguir el juego y analicemos qué es lo que está pasando aquí. Así entonces lo retó y le dijo, está bien, ahora en esta parranda, en esta fiesta, le dice, acuéstate tú y veamos cómo es que tú sí cabes en esta cama. Y lo que hizo, pues fue hacer lo que él hizo muchas veces. La historia no dice si lo estiró o lo descuartizó, pero lo importante es de que lo asesinó. Lo importante para el carácter histórico o mitológico. Y como toda esta mitología siempre tiene enseñanzas escondidas, lo podemos aprovechar para los negocios. ¿Por qué es importante Procusto para nosotros como emprendedores? A veces queremos que los clientes
se ajusten a nuestras soluciones. O a veces no dejamos que nuestras soluciones se ajusten a nuestros clientes y queremos serrucharles características o beneficios o estirarles características y beneficios. Queremos que todo se ajuste a como nosotros lo estamos planteando. Y este es un gran problema, porque la realidad no funciona así. Y el que nosotros no sigamos buscando encontrar este tamaño perfecto para nuestro público ideal, o sea, para el pequeño universo que estamos tratando de servir, se vuelve una cosa hasta cierto punto necia. El hacer o el querer hacer que se ajusten a nuestra solución. Pero Procusto tiene dos caras, como si fuera una moneda. En muchos otros ámbitos del negocio, nosotros podemos hacer lo contrario. Nosotros podemos ser Procusto y ajustar y tener la capacidad de saber qué es lo que no queremos y qué es lo que sí queremos para ajustarlo a nuestras soluciones. Bueno, a lo que nosotros necesitamos y deseamos. Sobre todo con nuestra planificación y nuestra estrategia, que el papel lo aguanta todo. Y ahí podemos hacer todos estos ajustes necesarios y no obligando a nadie, sino generando este ajuste. Y por ejemplo en matemáticas sucede en varias situaciones. Por ejemplo, sin meternos tan profundamente a la teoría y a tanta explicación, la geometría euclidiana se puede trabajar con otros tipos de geometrías, o sea, la geometría que nosotros conocemos de la primaria y secundaria, o de la educación básica, los círculos, rectas, todas estas figuras geométricas y cómo podemos obtener sus características y operaciones, datos y todo esto, lo podemos ajustar o hacemos un procusteo a la geometría proyectiva, que es otro tipo de geometría. Es más, podemos ajustarlo a trabajar con el infinito. Así de fuerte es esto. Y en muchos otros ámbitos podemos generar este procusteo para que tengamos mejores resultados. Así que tenemos que convertirnos en este Teseo que no necesite un procusto en nuestra historia de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. No necesitamos cortar cosas ni alargar cosas. Necesitamos encontrar ese ajuste perfecto para nuestros deseos, para nuestras necesidades, para nuestros productos, para nuestros clientes y para todo lo que estemos haciendo. Y si no se puede, entonces sí, convirtámonos en Procusto. En el próximo episodio hablaremos de las capas de contenido. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.